Hola, hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Finanzas de la Cruz. Hoy traemos un nuevo vídeo, debido al revuelo que ha habido este fin de semana con los aranceles a China y y la posterior marcha atrás de Donald Trump, como suele ocurrir. Ha sido otro taco trade, otra manipulación que han utilizado para ganar dinero ellos directamente. O sea, media hora antes, incluso hasta 2 minutos antes de que Donald Trump saliese a hablar el viernes, hubo una creación de cuenta en un exchange de criptomonedas, en la que se creó la cuenta específicamente para abrir posiciones cortas en Bitcoin. Y bueno, pues 92 millones de dólares en posiciones cortas de Bitcoin, obviamente por alguien que tenía información de primera mano. Si no es el propio Donald Trump, es el hijo, y si no es el hijo, es una persona del gabinete o bueno, ya sabéis cómo funciona un poco esto. Y bueno, pues yo esperaba que por lo menos hoy pudiésemos tener oportunidades de compra. Bueno, es verdad que en el mercado cripto las hay y las ha habido aún mayores este fin de semana. Pero bueno, ayer, como os voy a enseñar, Donald Trump echó marcha atrás, como ya suele ser habitual. Y bueno, comentó que no nos preocupemos sobre China, que todo va a estar bien, que respeta mucho al presidente Xi y que nada, solo ha sido un malentendido. Entonces, bueno, eh, nada más publicar este truth en su red social, en Truth Social, pues las bolsas volvieron a ir subiendo. Y claro, al estar todo cerrado, pues todavía seguimos sin poder comprar, salvo estar en mercados OTC. Entonces, bueno, ya la bolsa está prácticamente recuperada y no hemos podido aprovechar. Pero bueno, aún así os traigo dos acciones y una criptomoneda que creo que sí que está muy interesante. Bueno, la primera es Comcast, como podéis ver. Comcast me la pidió un suscriptor en los comentarios. Ya sabéis que si tenéis preguntas o queréis que analice alguna empresa, lo podéis poner en los comentarios sin ningún problema. Y si veo que es interesante, la puedo traer en un vídeo, o si no, a lo mejor puedo contestar al propio comentario con mis opiniones. Que por supuesto, como ya sabéis, esto no es ninguna recomendación de compra ni de inversión, es simplemente educación financiera. Y es eso, lo que quiero es traeros buenas empresas y buenos valores, ya sean criptomonedas o metales preciosos, que creo que, que están en buen momentum. Y bueno, analizarlos juntos y ver si nos merece la pena entrar o acumular o vender. Entonces, bueno, Comcast es un conglomerado de diferentes tipos de empresas. Tiene buena parte del negocio en televisión por cable americana, la CNBC, la NBC, o Telemundo. Son grandes cadenas norteamericanas. También es la dueña de Universal Pictures, la, la gran empresa de cine, bueno, tiene grandes producciones como Jurassic World o Jurassic Park o los Minions o muchas más. Y también es dueña, obviamente, de los parques temáticos de Universal que hay por Estados Unidos. Y bueno, me la dijo un suscriptor, y como veis, pues ha estado sufriendo este año. Está en mínimos de 52 semanas ahora mismo, en 29,50 dólares más o menos, por fair value
El fair value está al 250% infravalorada, y por flujo de caja 287% de infravaloración actual. Es verdad que la televisión por cable se ha visto un poco mermada por la irrupción de empresas como de streaming, como Netflix, como Amazon o demás. Pero bueno, creo que es una empresa que tiene bastante diversificación, que tiene bastantes puntos de negocio interesantes, y bueno, pues que está ahora mismo a un PER ni siquiera 5, cuando el promedio de los últimos 5 años ha sido un PER de 17, y por flujo de caja, por precio de flujo de caja, está a 3,5, que es un 87% por debajo del sector, de la media del sector, y un 50% por debajo de su promedio en los últimos 5 años. Es una empresa que no tiene mucha deuda. Bueno, el retorno por el capital invertido no es muy top, pero bueno, está en 7,5, que es una buena cantidad. Por el crecimiento de flujo de caja en los últimos 10 años, está bastante bien, ha ido creciendo bastante, y da un dividendo de un 4,40%. Entonces, bueno, creo que es buena oportunidad, la verdad, de entrar en los precios en los que está ahora, en estos 29,50, aprovechando también esta caída que tuvo el viernes. Imagino que también por las palabras de Donald Trump y por la situación. Y bueno, que desde este punto, que lleva sin tocarlo pues desde octubre de 2022, pues mira, aquí podéis ver que en octubre de 2022 estuvo por esta zona y empezó a rebotar de manera muy fuerte. Es verdad que tiene una tendencia eh, algo bajista en los últimos tiempos, pero bueno, es algo que podría cambiar de un momento a otro y empezar a repuntar. Pues la empresa lo está haciendo bien, tiene buenos números, y bueno, está cotizando a un PER muy bajo. Entonces, por lo menos para corto plazo, creemos que podría repuntar, y podríamos sacarle beneficio. La segunda es Deckers. Deckers la he traído alguna vez al canal. Es la dueña de zapatillas como UGG y Hoka. Hoka, yo personalmente conozco más Hoka, son zapatillas de deporte, de running. Yo tengo unas Hoka, las Hoka Clifton 9. Y bueno, es una empresa que lo ha estado haciendo bastante bien. Eh, Como veis, el fair value está bastante por encima. Verdad que por flujo de caja no está del todo correcta. Pero bueno, está cotizando un PER 14, bastante por debajo del PER 22 que ha cotizado los últimos 5 años de media. Bastante por debajo del promedio de precio-flujo de caja de estos últimos años. No tiene casi nada de deuda, y bueno, pues muy buenas cifras. Forward pairs de 15, 13 y 12 para próximos años. El flujo de caja, como veis, puede sufrir, parece algo cíclica la empresa, puede sufrir el año que viene, en 2029, pero vemos que se recupera en los años posteriores. Entonces, bueno, creo que estas pérdidas están descontadas. Está ahora mismo en puntos que no alcanzaba o sea, que había alcanzado en julio y en abril, en caídas. Y creo que podría estar bastante interesante. O sea, es una empresa que funciona bien, que ha conseguido que su marca Hokas principalmente crezca bastante. Y bueno, ahora en el premercado, como veis, está en 96,60.
Creo que sería muy buena zona si vuelve a tocar estos 95 en los que cerró el viernes. Incluso esta barra que teníamos de veces anteriores que respetó muy bien, tanto en julio como el viernes la tocó y bueno, sería una muy buena entrada, pero bueno, a mí esta empresa me gusta para corto o medio plazo y bueno, y también confío en el largo plazo en ella, pese a que no tiene una tendencia eh, muy alcista últimamente, pero bueno, como veis sí que se ha comportado de manera alcista eh, desde que salió a bolsa prácticamente. Entonces, bueno, sí que tengo confianza en ella y comprarla en $95 me parece muy buena opción. Y la tercera que traigo es Ethereum. Quería hablar de criptomonedas porque, bueno, creo que es el mercado donde más podemos aprovechar ahora mismo, ya que, bueno, en bolsa podemos ver que los valores han vuelto a la normalidad prácticamente después de las caídas del viernes. Han vuelto a estar en las mismas cotas. Y bueno, es verdad que las criptomonedas han repuntado bastante, pero bueno, hubo algún problema el viernes en algún exchange y hubo como un poco de miedo en el mercado y bueno, eso es lo que podemos aprovechar ahora mismo. Cuando hay miedo es cuando salen las oportunidades de compra. Ahora mismo os quiero traer Ethereum porque me parece un valor seguro y un valor que crece con bastante ligereza y bueno, Ethereum ahora mismo está en $4.150 aproximadamente. Como veis llegó a 3.430 el viernes. Bueno, ya el sábado y el domingo no se acercó a esos números, pero bueno, sí que ayer la llegamos a tener en 3.700. Entonces, a lo mejor la podíamos esperar en 4.060 o así. Y bueno, y tenerla de cara al futuro que confío que va a volver a los máximos históricos más pronto que tarde. Entonces, bueno, eso es lo que os quería traer. También yo estoy bastante pendiente de Ecena, en el ticker ENA. Es verdad que ha subido bastante. Yo estuve comprándola bastante más abajo. eh, y bueno, la podíamos aprovechar incluso en la zona en la que está ahora, viendo que llegó a los máximos históricos en septiembre, tocando los 87 centavos de dólar. Pues bueno, está ahora mismo al 50%. Entonces, bueno, creo que todavía le esperan fuertes subidas. Yo estoy, como veis, tengo aquí mis marcas. Quiero estar jugando un poco con ella y nada, aprovechando la volatilidad que hay ahora mismo en el mercado para sacar beneficio. Así que bueno, si queréis hacer trading o comprar criptomonedas, ya sabéis que bueno, soy socio de MinX y tenéis mi enlace de referidos en la descripción que os quitan un 10% de comisiones. O sea, las comisiones ya de por sí son bajas, pero bueno, si os quitan un 10%, pues eso que os lleváis. Así que nada, lo podéis aprovechar. Ya sabéis que lo dejo siempre en la descripción de los vídeos y en el Linktree también lo tenéis. En mi Linktree de redes sociales y tal tenéis el acceso a BingX. Así que nada más, aquí lo dejamos. Si os ha gustado, dale like y suscribíos para ver más vídeos como este. Que la mayoría no estáis suscritos. Os voy a regañar. Venga chicos, nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.